Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias al programa Copa Sur Austral por la invitación. Parte de lo que les voy a mostrar hoy día ha sido financiado por el programa Copas, sin saberlo ustedes. Así que es un honor presentárselo. Yo pertenezco al Centro IMAR de la Universidad de los Lagos, pero en realidad lo que les voy a mostrar hoy día es una colaboración que hemos tenido con diferentes colegas, y especialmente con el doctor Iván Pérez y la doctora Paulina Montero, que pertenecen al Centro Copas. Así que eh, es súper importante que vean estos resultados. Yo los quiero llevar a otra dimensión. Fabián les habló de las tendencias a largo plazo. Yo les voy a hablar de experimentos de pequeña escala que hemos realizado principalmente en el canal Puyuhuapi. Para los que conocen esta zona, chuta. Este es el fiordo Puyuhuapi. Atrás tenemos el Ventisquero Queblat. Es una zona preciosa. La boya de la que hablaba Fabián está en esta zona, ¿ya? En la zona del canal Puyuhuapi. Pero primero, algunas cosas más generales. ¿Qué es una marea roja? ¿Ya? Ni todas son rojas, ¿ya? Ni todas son tóxicas, ¿ya? Esa es la primera cosa. Marea roja en realidad es el término coloquial que utilizamos, ¿ya? Definido por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, el término técnico para este tipo de evento es floraciones algales nocivas. Yo me voy a centrar en un género que en realidad es de los más olvidados en Chile, que son las dinofisi. Generalmente le ponemos más atención a los alexandrium, recientemente a la pseudochatonela y en el último año las carenias, pero las dinofisi generan bastante problemas y desde mucho antes que el alexandrium y el resto de los géneros, ¿ya? En términos de salud pública, este contexto, el término floración algal nociva está referido exclusivamente a microalgas que producen toxinas, que en realidad son todos los grupos que vamos a ver hoy día, ¿ya? De las 5.000 especies de fitoplancton que están descritas actualmente, solo 300 producen estas discoloraciones del agua, que son las que han sido denominadas como mareas rojas, y alrededor de 50 producen toxinas, ¿ya? En Chile, lamentablemente, para la salud pública y afortunadamente para nosotros, que las investigamos, las tenemos prácticamente todas, ¿ya? Estamos solamente exentos de las que producen ciguatera, que están asociadas a zonas más tropicales, ¿ya? Algunos ejemplos de ellos, de fitoplancton nocivos, generalmente son dinoflagelados, ¿ya? Las dos primeras pertenecen al género Dinophysi, ¿ya? Que es en el que estoy trabajando en los últimos años. Luego el género Protoceratium, que también produce toxinas diarreicas, ¿cierto? Las famosas toxinas lipofílicas. El Alexandrium catenella, que en realidad es el que se asocia, cuando uno habla de marea roja, lo primero que se le viene a la cabeza es Alexandrium catenella, ¿ya? Y tiene mucho sentido por los efectos que produce, ¿ya? Es la que produce el veneno paralizante y la que ha provocado la mayor cantidad de intoxicaciones y muertes en Chile. Y las dos últimas, el género Carenia, que ha producido al menos 2 eventos en el sur de Chile y ha provocado mortalidades de salmones. Y la pseudochatonela, que es el que provocó el gran evento con esta mortalidad de salmones el año 2016 en el seno de Roncaví. Luego hay un grupo de diatomeas, ¿ya? Que produce el veneno amnésico, ¿ya? Que también genera bastantes problemas en el norte y en la zona de Chiloé. Entonces aquí nada más que una representación a nivel nacional. Este es un trabajo que acabamos de publicar, en realidad está aceptado, va a salir pronto, donde aparece la distribución latitudinal de los tres principales toxinas y además asociado a las especies. Vemos que en la zona sur, ¿cierto?, tenemos los 3 tipos de veneno asociados en el veneno paralizante Alexandrium catenella, en el caso de las toxinas lipofílicas al género Dinophysis y Protoceratium, y finalmente el veneno amnésico asociado al género Pseudoniscia, principalmente a la especie Pseudoniscia australis, ¿ya?
Con respecto al género Dinophysis, en Chile a nivel mundial hay muchas especies, ¿ya? Al menos 120. Solo 10 de estas especies está comprobado que producen toxinas lipofílicas, y en Chile lo que más nos genera problemas es el Dinophysis acuta, principalmente en la región de Aysén, y el Dinophysis acuminata en las regiones de los lagos y Magallanes, y también en la tercera y cuarta región. ¿Qué es lo especial que tiene Dinophysis que la hace distinta al Alexandrium y a las carenias y a las pseudochatonelas? Que su ciclo de vida es mucho más complejo, ¿ya? De hecho, el cultivo solo se logró, fue posible a través de un grupo coreano, ¿ya? Mugil Park. Está compuesto por una cadena trófica de 3 eslabones. En realidad existen muy pocos laboratorios en el mundo, no más de 6 o 7, que poseen cultivos de Dinophysis, producto que es muy complejo. Para poder cultivarlo hay que aislar un ciliado, que en este caso es del género Mesodinium. Últimamente estamos convencidos que no solo Mesodinium es la presa de Dinophysis, ¿ya? Todavía nadie lo ha podido demostrar, pero estamos casi convencidos que existen presas alternativas. Y además hay que tener una criptoficia, que generalmente es del género Teleaulax, ¿ya? Entonces, obtener un cultivo de este tipo, hay que tener los 3 eslabones, ¿ya? En Chile todavía no lo logramos. Respecto a las Dinophysis en comparación con las pseudonisquias y los Alexandrium, las Dinophysis producen problemas con concentraciones celulares muy bajas, ¿ya? De 100 a 200 células por litro, ¿ya? Que es muy, pero muy bajo eso. Si lo comparamos con el Alexandrium, que en realidad produce problemas de 10.000 a 100.000 células, o la pseudonisquia, que producen problemas con el orden de millones de células por litro. Pero como mi presentación está enfocada en las interacciones físico-biológicas, este es el diagrama de Stommel, ¿cierto?, modificado por Dickey, y yo lo encuentro excepcional, porque en realidad muestra en 2 dimensiones, la escala, en este caso espacial, y la escala temporal, todos los procesos que tienen que ver o que afectan en este caso al fitoplancton y por ende a las especies nocivas. Fabián habló de estas oscilaciones climáticas y de los cambios de largo término. Yo les voy a hablar más de la pequeña escala y de los cambios que se producen asociados, por ejemplo, a la variabilidad maleal, a la turbulencia y cosas de ese tipo. O sea, me voy a centrar en la escala, en este caso, de metros y escalas de horas a día, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los procesos estos de microescala? A finales de la década del 90 se empezó a acuñar mucho este concepto de las capas finas, ¿ya? Que inicialmente con los primeros equipos oceanográficos se utilizaban, pensaban que eran errores del equipo. Por ejemplo, este es un perfil de fluorescencia, ¿ya? Y además este es un perfil de salinidad. Entonces, estas discontinuidades o heterogeneidades en la vertical muy marcadas son los que denominamos capas finas, ¿ya? Entonces, con el avance del equipamiento pudieron ser detectadas. Entonces, principalmente estos cambios están modulados, por ejemplo, por la turbulencia, ciclos mareales, ciclos diurnos o semidiurnos, ritmos circadianos, y pueden haber capas finas de todo, ¿ya? Capas finas, en este caso, de abundancia de organismos, de tasa de crecimiento, de nutrientes, ¿ya? Yo les voy a mostrar unas capas finas de Dinophysis, y que en realidad el mensaje que quiero transmitirles es que dependiendo del tipo de muestreo que hagamos, los resultados van a ser totalmente distintos, ¿ya? Entonces, nada más para dejar claro el concepto, una capa fina tiene que tener algunas características. Dependiendo de la referencia que busquen, estos valores pueden cambiar un poco. Pero lo primero es que tiene que tener coherencia espacial. Por ejemplo, este es un transecto, esta es una capa fina. O sea, si yo la observo en un punto, debo ser capaz de observarla en un punto contiguo. Por ejemplo, 100 metros, 1 kilómetro, ¿ya? El espesor debe ser inferior a 3 metros, o sea, esto, ¿ya? Y el máximo de concentración debe superar al menos 5 veces las concentraciones basales. Van a ver en el ejemplo que les voy a mostrar que lo supera significativamente. Entonces, es súper importante para los objetivos que queremos perseguir
el tipo de muestreo que utilicemos. Por ejemplo, a nivel mundial, el sistema de muestreo para la recolección de muestras de agua para cuantificación de fitoplancton es el muestreo de Lindal, que es con manguera, que es son mangueras donde integra la columna de agua, por ejemplo, en tramos de 5 metros, 0,5, 5,10 y así sucesivamente. Y este es un trabajo de Laura Escalera donde compara este método, que lo usan prácticamente todos los monitoreos en el mundo, con profundidades discretas, que en realidad es lo que utilizamos en las diferentes campañas oceanográficas. Y las diferencias son muy significativas. O sea, en un periodo donde se producen estas capas finas, el método de la manguera puede subestimar hasta en un 90% la concentración real, ¿ya? Obviamente hay que pensarlo que los objetivos son distintos, ¿ya? Es imposible implementar un diseño de muestreo de este tipo en un monitoreo, ¿ya? Pero más que nada es apuntando hacia los objetivos que queremos perseguir. Entonces lo que les voy a mostrar son dos experimentos o dos campañas que realizamos en el fiordo Puyuhuapi, que es esto, aquí estaría Puerto Cisne, ¿cierto? Este es el canal Puyuhuapi en la región de Aysén. Uno en el 2017, que corresponde a un experimento de variabilidad temporal, un ciclo que realizamos por 48 horas en la plataforma de la boya del Copa Sur Austral. Y luego una campaña, un transecto que realizamos desde el interior del Seno Magdalena hasta Puerto Cisne con 9 estaciones de muestreo, ¿ya? Ambos coincidieron con eventos de Dinophysis acuta y Dinophysis acuminata. Entonces el primer crucero lo realizamos en marzo del 2017. Esta es la boya del Copa Sur Austral, que está en ese punto. Aquí está una de las estaciones, de las tantas estaciones que tiene el IFOP, que la utilizamos en este caso para poder comparar nuestros datos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esta boya? Un muestreo por 48 horas, ¿ya? Continuo. Entonces, utilizando lance de CTD, microperfilador para ver una estimación de la turbulencia, recolección de muestras de agua con botellas a profundidades discretas, le llamamos muestreo regular, que en realidad es lo que siempre hacemos. Pero además intensificamos este muestreo en determinadas horas, aumentando la resolución espacial. Muestreos cada 2 metros, que le llamamos muestreo de alta resolución, ¿ya? Además, realizamos una estimación de la tasa de división en Dinophysis acuta. ¿Cuál es el aporte de esto? ¿Cuál es la importancia? ¿Ya? Generalmente, cuando uno quiere hacer predicciones y los modeladores nos dicen en realidad a qué tasa se están dividiendo estos individuos, y uno les tiene que dar un valor, ese valor puede cambiar mucho durante un ciclo. Entonces les voy a mostrar el caso de las 48 horas, cómo la tasa se duplica dependiendo de la hora en que uno recolecte la muestra. Este, por ejemplo, es una fotografía de células que están en parejas. Esta es una célula recién dividida y estos procesos ocurren en periodos de media o 1 hora, ¿no? O sea, dependiendo de la hora donde uno recolecte la muestra, la forma de la célula va a cambiar, ¿ya? Siendo la misma especie. Entonces, algunos resultados del IFOP, la estación que teníamos la más contigua. Este es desde septiembre del 2016 hasta septiembre del 2017 para Dinophysis acuta y Dinophysis acuminata. En esto es una manguera integrada de 10 metros, los 2 primeros metros. Y aquí está nuestro experimento que realizamos por 48 horas. O sea, más o menos las concentraciones eran de 1.500 células por litro, que para esta especie es bastante. ¿Qué es lo que observamos nosotros? Esta es la caracterización oceanográfica. Aquí tenemos la altura de marea, ¿cierto? Entre el día 22 y el día 24 de marzo. Y los contornos de temperatura, salinidad y fluorescencia. Observamos que si bien hay variabilidad, es un sistema altamente estratificado, ¿ya? Agua muy mezclada en superficie. Tenemos el aporte del río Cisne, tiene un caudal promedio de 400 metros cúbicos por segundo, que es bastante. Y luego un máximo subsuperficial, en este caso de fluorescencia. Ya van a ver, algo les comentó Fabián, que a través de las imágenes satelitales no son muy útiles para detectar especies nocivas. En perfiles de este tipo tampoco, ¿ya? Casi nunca coinciden con los máximos, ¿ya? Porque están asociados principalmente a diatomea.
Aquí está la evolución de las capas finas de fitoplancton. Este es cada perfil que realizamos en esas 48 horas y observamos que al menos hay 2 capas finas aquí, ¿ya? Una bastante más estable que está entre 8 y 10 metros, hay una 5 metros que se nota muy bien al principio, luego se hace más difusa, ¿ya? Y principalmente dominada en este caso por diatomeas del género Rhizosolenia y Quetocera, ¿ya? Respecto a las dinofisis, ¿qué fue lo que observamos? En el panel superior, estas son muestras de 0 a 20 metros, 0 a 25 metros, con muestras cada aproximadamente 5 metros. Dinofisis acuta, dinofisis acuminata y Phalacroma rotundatum, que también es un género que antiguamente estaba incluida dentro del grupo de las dinofisis y que también produce toxinas lipofílicas. Al principio, muy pocas dinofisis. Entonces hay periodos en este caso que aumentan la concentración. Hay un par de trabajos que dicen que este género migra verticalmente, ¿ya? Pero en realidad en todos los experimentos que hemos hecho y en un sistema tan estratificado donde si bien estos organismos nadan, romper esa barrera física es tan complejo, es muy difícil que ocurra, ¿ya? Pero sí hay una variabilidad temporal que es notoria, ¿ya? O sea, si hacemos nuestro muestreo en esta hora versus hacerlo en esta, o sea, los resultados pueden cambiar rotundamente, ¿ya? Ya. Respecto al muestreo de alta resolución, que lo realizamos a las 9 de la mañana del día 23 y a las 9 de la mañana del día 24, las horas es porque son las horas de mayor tasa de división de esta célula. Vemos que este es, en este caso, el perfil de densidad y el perfil de fluorescencia. Este máximo de dinofisis acuta no coincide con ese máximo de fluorescencia, ¿ya? Un día después, a la misma hora, este máximo es más superficial, en este caso está a 6 metros, coincide con ese máximo pequeño de fluorescencia, pero en realidad que está dominado también por diatomea, ¿ya? Otra cosa importante que también lo van a ver en el experimento que hicimos en el 2018, que si bien el género Dinophysis está muy asociado a sistemas estratificados con harto aporte de agua dulce, generalmente no están en la capa de menos salinidad, ¿ya? Están o en la base o bajo la pignoclina. Respecto a la tasa de división, estas son las 48 horas del ciclo, ¿ya? En células pareadas, o sea, células que se están dividiendo, versus células recién divididas, que son estas. Aquí, cuando comenzamos el experimento, solo un 4% de la población total se estaba dividiendo, ese es el máximo, versus el día, en este caso 24, que llega casi a un 12% de la población que se está dividiendo. La ventana de tiempo donde se están dividiendo es aproximadamente de 12 horas, que es muy grande, ¿ya? O sea, prácticamente la mitad del día se están dividiendo. Entonces, claro, cuando un modelador nos pregunta en realidad qué tasa de división estamos usando, o sea, ¿le doy esta o le doy esa? ¿Ya? O sea, la variabilidad a pequeña escala es enorme. Las muestras de plancton arrojaron que la presencia de toxinas de ácido cadaico, dinofisitoxina 1, pectenotoxina 2, ¿ya? De repente, como no hay intoxicaciones por toxinas lipofílicas, uno se toma muy a la ligera la presencia de este tipo de toxinas, pero el ácido cadaico está demostrado que es un promotor de tumores estomacales, ¿ya? A largo plazo. Así que no es un tema menor. Y el segundo experimento que realizamos fue en febrero del 2018, coincidiendo con un bloom excepcional de dinofisia acuta. Este es el transecto que les nombraba anteriormente, son 25 kilómetros, 9 estaciones. La estación anterior que les mostré era en esta zona, desde el Seno Magdalena hacia Puerto Cisne. La muestra de red que observamos fue esto, ¿ya? O sea, una comunidad, en realidad prácticamente es un cultivo de dinofisia acuta, ¿ya? Ese es un arrastre de 20 metros. Entonces también seguimos la misma estrategia, recolectando muchas muestras, en este caso cada 2 metros, y además arrastres verticales para estimar, determinar toxinas.
Entonces lo que les muestro aquí es la sección, en este caso el transecto completo de 25 kilómetros desde el interior del seno Magdalena hacia Puerto Cisne. Vemos que en temperatura la columna de agua estaba muy estratificada, incluso llegando a 18 grados cercano a Puerto Cisne, que eso es bastante para esta zona. En términos de salinidad se ve muy clara la señal del río Cisne, que es esta. Entonces, caudal promedio de 300, 400 metros cúbicos por segundo, que es altísimo. Y además la señal de fluorescencia. Quiero hacer hincapié en este máximo, porque en realidad es una de las pocas veces que hemos encontrado que el máximo de dinophysis está asociado a un máximo de fluorescencia. Eso no ocurre prácticamente nunca, pero ya van a ver por qué, porque en realidad las concentraciones fueron altísimas. En términos de distribución de esta especie, aquí son muestras cada 2 metros en las 9 estaciones del transecto de 25 kilómetros. Obtuvimos un máximo a 6 metros de 120.000 células por litro. ¿Ya? Recuerden que con 100 o 200 células por litro ya genera problemas. O sea, este es, de hecho, es el valor más alto para el hemisferio sur registrado. Luego este máximo lo observamos más hacia la superficie y desaparece esto al llegar aquí a esta zona que es más dinámica, que es el fiordo Puyuhuapi. Desaparece en relación con las concentraciones interiores porque siguen siendo 6.000 a 7.000 células por litro, que para esta especie es altísimo. La presencia de una capa fina, aquí lo que les muestro es el perfil de fluorescencia, el perfil de temperatura y el perfil de salinidad, y luego las concentraciones de células de dinofisia acuta cada 2 metros. En la estación 1, que es la más interior del seno Magdalena, hasta la estación 9, que es la más cercana a Puerto Cisne. Entonces, ese máximo, que aquí son, esto está multiplicado por 1000, son 120.000 células por litro, muy asociado, de hecho, a ese máximo de fluorescencia. Eso se mantiene en la estación 2, pero las concentraciones bajan significativamente, alrededor de 70.000 células por litro, y ya en la estación más cercana a Puerto Cisne, donde hay mucho más aporte de agua dulce, las concentraciones no superan las 6.000 células por litro, ¿ya? Que sigue siendo importante. En resumen, o como conclusiones finales, las floraciones de dinofisia en la región suraustral representan una amenaza real para la salud pública y el cultivo de bivalvos, además de la extracción de recursos pesqueros, ¿ya? Dinofisia acuta y Dinofisia acuminata son las especies más abundantes en la Patagonia de este género, ¿ya? Todavía no entendemos por qué Dinofisia acuta solo prolifera mejor en la región de Aysén y no en la región de los lagos y en la de Magallanes, ¿ya? Y en el caso de Dinofisia acuminata al revés, se producen proliferaciones muy intensas en la región de los lagos y en Magallanes. Algo tiene Aysén, que es el foco de todo, ¿ya? Las concentraciones de dinofisia acuta registradas en el seno Magdalena corresponden a valores excepcionales a nivel mundial y el máximo para el hemisferio sur. El valor récord a nivel mundial lo detectaron en Portugal y es de 150.000 células por litro. O sea, la floración de este año fue muy, pero muy intensa. La estratificación termoalina es uno de los principales factores que modulan la presencia y abundancia de este género. Y finalmente, resaltar que experimentos de este tipo, de alta resolución, son claves para entender la dinámica de este tipo de especies, ¿ya? Entonces, nada más que van a haber resultados a lo largo de las charlas que tienen que ver con el monitoreo. Entonces hay que pensar siempre en cuáles son los objetivos del estudio, ¿ya? Nosotros aquí estamos apuntando a la pequeña escala y los procesos de pequeña escala. Y finalmente, agradecimientos al Copa Sur Austral por la invitación y por el financiamiento en parte de estas campañas y a estos 2 proyectos que estamos desarrollando actualmente. Gracias. Hay tiempo para preguntas. Doris. Gracias, Patricio, por tu presentación. Tú hablaste de 3 niveles tróficos para la existencia y para el cultivo. Sí. ¿Esos niveles tróficos tienen que estar en el ambiente en los momentos en que ocurre el florecimiento? ¿Hay algún elemento clave? Y una segunda pregunta, ¿hay predadores naturales? ¿El zooplancton tiene un papel? Sí, claro, siempre se trata de asociar las dinofisia con el Mesodinium, que es la presa que en realidad en cultivo es la única que está asociada como presa. Lo que nosotros hemos visto es que en realidad hay muchos más ciliados en el ambiente y estamos convencidos que hay más presas, ¿ya? Los ciliados está descrito que migran, ¿ya?
y nosotros lo hemos observado. Pero hay series de tiempo muy largas. De hecho, hay un trabajo muy famoso de Lisa Campbell, que está dictando un curso, que realizaron con Dinophysis ovum, y en realidad es súper complejo asociar Dinophysis con Mesodynia. Porque en realidad siempre se estaba mirando solo esa presa, ¿ya? Así que... Y con respecto a la segunda pregunta era... Si hay predadores, hay Hay, controladores naturales. sí, el zooplancton lo hemos estudiado muy poco en relación a un controlador de este tipo de especies. Lo que sí se está explorando más son la presencia de parásitos, ¿ya? Todas estas especies, hay al menos 2 géneros de parásitos, Parvilucifera es uno, que producen el término repentino de este tipo de eventos, y en el fiordo reloncaví los hemos observado. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Hola, Patricio. Hola. Para ese experimento de alta resolución, ¿ustedes midieron toxina? Sí, en los dos. Sí. Sí, y lo que más en el del 2017, claro, si comparamos los dos eventos, en el primero, en el 2017, las concentraciones no superan las 2.000 células por litro. Y en el segundo experimento llegamos a 120.000 células por litro. En ambos casos observamos ácido ocadaico, Dinophysis toxina 1 y pectinotoxina. Y además yesotoxina, asociado al protoceratium reticulatum. Claro, algo que no mostré, porque en realidad no tiene que ver con esto, es que sí en uno de los muestreos detectamos valores muy altos de ácido domoico asociado a pseudonisquia, ¿no? Última pregunta. Allá, Fabián. Patricio, Sí. puedes aventurar alguna hipótesis sobre por qué a Acuda le va mejor en Aysén, en las aguas de Aysén que en los lagos? ¿Tienen alguna hipótesis regalona en este momento? Chuta, es muy difícil la pregunta, porque, a ver, por ejemplo, otro sistema que hemos estudiado bastante es el pitipalena. Y en el pitipalena, siendo de Aysén, no hay tanta acuta como en lo que hemos observado en el Puyuhuapi. No te podría dar una respuesta, Fabián, de qué es lo que pensamos que puede estar ocurriendo en Aysén, porque pasa lo mismo con el Alexandrium, que son los Aysén es el foco de todo esto. Ok, muchas gracias, Gracias. Luis. Quiero